Bueno, el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas fue un reconocimiento que hizo el Estado hace algunos años atrás, ¿cierto? Para dar un tiempo explícito de conmemoración, ¿cierto?, de las iglesias evangélicas en Chile que tienen un porcentaje, ¿cierto?, alrededor de un 18% en nuestro territorio nacional, que representa a las iglesias de tipo evangélicas y protestantes, y que de alguna manera somos herederas de un movimiento religioso que ocurrió hace 503 años en Europa, llamado la Reforma Protestante. Y se le dio como día el 31 de octubre, debido a que el 31 de octubre de 1517, un monje alemán llamado Martín Lutero clavó las 95 tesis en la catedral de Wittenberg, ya donde denunció los abusos de la Iglesia Católica Romana en aquel tiempo, que él, como monje, pretendía reformar y volver a la Iglesia al cauce bíblico, ¿cierto?, a las doctrinas de la palabra de Dios. Pero en realidad, Daniela y queridos amigos y hermanos que nos están escuchando en esta hora, la reforma no fue un movimiento exclusivo de Lutero, sino que la reforma partió mucho antes. La verdad es de que la iglesia que Cristo fundara junto con los apóstoles, ¿cierto?, y los primeros padres de la iglesia en los primeros siglos, con los siglos se fue desviando de la doctrina, se fue desviando de las enseñanzas del evangelio y se transformó en una institución muy alejada de la Biblia y de la palabra de Dios. Tanto así que la palabra de Dios no estaba en conocimiento del pueblo, sino solamente de un pequeño grupo de personas que la conservaban en el idioma que ellos podían entender, pero no el pueblo. Se conservaba solamente el latín. Por tanto, fue siempre el interés de un pequeño grupo de personas, de acuerdo a algunos estudios, ¿cierto?, que siempre hubo pequeños grupos de cristianos que leyeron las escrituras en sus propios idiomas. Hombres como los valdenses, ¿ciertos? Fueron grupos de personas que guardaban pequeños textos de las escrituras y las enseñaban. Pero ya en 1382, aquel que fue llamado Lucero de la Mañana, un reformador inglés llamado Juan Wycliffe, tradujo la Biblia desde el latín al inglés, o del griego y latín hacia el inglés, siendo un primer intento de traducción para colocar la palabra de Dios al alcance de la gente común. Otro sacerdote y filósofo influenciado grandemente por Juan Wycliffe, Juan Hus, por oponerse a las enseñanzas heréticas de la iglesia en aquel tiempo, fue quemado por lo que él creía. Sin embargo, este hombre, en 1415, cuando fue ejecutado, dijo una frase que resultó ser profética. Dijo: me podrán quemar, pero en 100 años más se levantará uno al cual no podrán asar. Y justamente 100 años después se levantó Martín Lutero, el reformador más importante, el que arrastró, ¿cierto?, no solamente a monjes, sacerdotes, ¿cierto?, religiosas, sino que a toda la sociedad alemana, a la nobleza, a los poderosos de aquel tiempo, y fue capaz de provocar un cisma al interior de una iglesia que se había salido de la doctrina de la palabra de Dios. Pero Lutero no tenía la intención de fundar un movimiento propio, al cual se le llamó después los luteranos, ni tenía la intención, nunca la tuvo, de fundar una iglesia para sí mismo, sino que él profundamente amaba la iglesia del Señor y quería que la institución religiosa dominante se volviera al cauce de la palabra. Pero esto no ocurrió, porque fue la iglesia quien lo excomulgó, ¿cierto?, como voy a explicar más adelante. Revisemos algunos hitos de la vida de Lutero. Lutero nace en 1483 en Alemania, en Eisleben, el 10 de noviembre. Y saben que durante el tiempo de la vida de Martín Lutero, en Europa se produjo un movimiento cultural, social e intelectual que se le conoce como el Renacimiento. En este tiempo fue
el descubrimiento de América, por ejemplo, algunos avances científicos y tecnológicos. Y uno de los más importantes fue la invención de la imprenta de Gutenberg, que fue un invento un poco más antiguo que se transformó o se perfeccionó en este tiempo y que después sirvió como un motor para que las ideas y las enseñanzas de Martín Lutero fueran impresas y fueran distribuidas por toda Europa. También en ese tiempo estuvo la obra de Miguel Ángel, como la escultura y los grandes avances científicos, tecnológicos y artísticos de Leonardo da Vinci. En 1501, Martín Lutero entra en la Universidad de Erfurt, ¿cierto?, donde obtiene su maestría en arte y filosofía en 1506. En 1506, Lutero toma sus votos de sacerdote y ese mismo año el Papa Julio II coloca la piedra angular de lo que sería después la Basílica de San Pedro. En 1507, ¿cierto?, Martín Lutero es ordenado sacerdote. Y en este tiempo también empieza sus estudios de teología, graduándose, ¿cierto?, como bachiller en teología en 1509. En 1510 ocurre un hecho muy importante para lo que es la vida de Martín Lutero, porque sus hermanos agustinos lo eligen para representarlos en un viaje que él tiene que hacer a Roma de peregrinación. Y Lutero, con profunda devoción, va a Roma y queda tremendamente decepcionado de la religiosidad, del paganismo, ¿cierto? Y de una práctica que luchó prácticamente toda su vida por erradicar, que era la venta de indulgencias y la promulgación, ¿cierto?, veneración a reliquias, huesos, restos de santos o supuestamente cuerpos de santos y apóstoles que existían supuestamente en Europa. Por ejemplo, en ese tiempo en España solamente habían 24 cuerpos que se veneraban como cuerpos de los discípulos de Cristo. Y eso a Martín Lutero le produjo un tremendo rechazo y un tremendo impulso de santidad para querer reformar la iglesia. En 1511, mientras Lutero vivía una tremenda crisis personal porque veía que esa institución a la cual él tanto amaba estaba muy corrupta, corrompida, ¿cierto?, por malas prácticas, en 1511 es enviado a la Universidad de Wittenberg como profesor. Lutero en 1512 en Wittenberg recibe un doctorado en teología y 5 años después, en 1517, cuando se habían comenzado a vender indulgencias y habían llegado ciertos vendedores de indulgencias a Alemania. Por ejemplo, John Texel, que era un famoso vendedor de indulgencias, Lutero redacta 95 tesis, que fueron 95 declaraciones que él hace en contra de las malas prácticas de la iglesia dominante o de la iglesia católica en aquel tiempo. Lutero, movido, ¿cierto?, por el amor al Señor y el amor a la santidad de la iglesia, redacta estas tesis denunciando los vicios y pecados, ¿cierto?, de la iglesia en aquel tiempo. ¿Por qué lo hace un 31 de octubre? Porque al otro día, por ser el Día de Todos los Santos, una festividad a la cual asistía mucha gente a la ciudad de Wittenberg, mucha gente iba a leer estas 95 tesis. Bueno, estas ideas comenzaron a masificarse, comenzaron a ser distribuidas en panfletos que eran impresos en la imprenta de Gutenberg y es llamado a comparecer ante el cardenal Cayetano en 1518, donde se le convida a retractarse de sus dichos y Lutero no lo hace, sino que refuta los argumentos de Roma, defendiendo la salvación por gracia, por medio de la fe y no las indulgencias. Lutero en 1521 es excomulgado, o sea, es expulsado por una bula papal, por el mismo papa de aquel tiempo. Y ese mismo año es llamado a compadecer en la ciudad alemana de Worms, donde tenía que compadecer ante la Inquisición. Y creo yo que este es uno de los momentos más importantes de la iglesia cristiana moderna, porque en aquel momento Lutero corría el peligro serio de ser asesinado, de ser muerto por la Inquisición. Lutero debía retractarse
De lo contrario, debía enfrentar un juicio tremendamente fatal para su vida, que probablemente lo iban a matar. El primer día de este juicio, Lutero no quiso contestar porque dijo que una pregunta tan relevante para él y para su integridad física necesitaba oración y medicación. Por tanto, al otro día, y después de haber pasado una noche entera orando, luchando, muy asediado por el enemigo, ¿cierto? Muy asediado por el mismo Satanás, luchando por dar una respuesta contundente, valiente, Lutero les dice al cardenal, a los enviados de la Inquisición y al mismo emperador, que él no se iba a retractar de sus dichos ni a sus escritos, a menos que por la palabra de Dios le probaran que tenían la razón. Y Lutero sale desde el lugar donde había sido citado a este juicio y acompañado, ¿cierto?, de una comitiva de soldados que protegían su vida porque le podían matar, que eran del imperio. Esta comitiva lo abandona en medio del bosque y en ese momento Lutero es secuestrado por el príncipe Federico de Sajonia, o Federico el Sabio, ¿cierto? Y estuvo 11 meses secuestrado para no ser atrapado. En 1524, unos años después, se casó con Catalina de Mora, que era una religiosa que había escapado de un convento junto a otras hermanas y que habían llegado a Wittenberg en 1523. En 1524 se inició una guerra porque la Inquisición quería quemar los libros de Lutero y quería quemar también la Biblia que había traducido Lutero, el Nuevo Testamento que había traducido Lutero al alemán. Y por esa lucha murieron 50.000 personas en una guerra. Pero ¿sabe algo que me llamó la atención mientras miraba estas fechas y que también nos hace un paralelo con nuestro tiempo? Lutero vivió la peste negra. En 1527 llegó la peste negra, ¿cierto? Una plaga que atacó a Wittenberg. Y Lutero, el lugar donde vivía junto a su esposa Catalina de Mora, lo convirtió en un gran hogar donde la gente infectada tenía que pasar el tiempo y mucha gente murió en sus manos. Lutero vio de cerca el dolor, la persecución y la angustia. Y en este tiempo, Lutero escribió uno de sus famosos himnos, que es el himno Castillo fuerte es nuestro Dios, y que tal vez plasma los sentimientos de Lutero en todo este periodo de reforma. Hay muchos otros hitos de la vida de Lutero y de la reforma, como en 1530, ¿cierto?, donde los príncipes alemanes confeccionan la Confesión de Fe de Habsburgo, constituyéndose en el primer pilar de las creencias de la Iglesia reformada, y ellos enfrentaron al imperio, quien después de mucho tiempo de tensión firman lo que se llamó la Paz de Habsburgo, que reconocía tanto la confesión católica romana como la confesión luterana. Lutero fue un escritor de muchos himnos, y desde aquel tiempo las misas que se llamaban en ese tiempo fueron servicios hechos a la manera de Lutero con himnos que hasta hoy hemos heredado. Yo quiero invitarles, queridos hermanos, en esta primera introducción que hago al tema de la reforma, yo quiero invitarles a que escuchemos este bello himno traducido al español, Castillo fuerte es nuestro Dios, letra original de Martín Lutero en 1527. Defensa y
say